Bien, muy buenas tardes. Estamos aquí en la casa particular, en el despacho profesional de uno de los mitos vivientes del derecho penal latinoamericano, sin duda, pero también querido maestro universal, don Ricardo Franco Guzmán, una de las personalidades, ¿no? Uno de los penalistas que ha escrito pues, páginas de oro dentro de la historia del derecho penal, no solo en Latinoamérica. Le agradecemos mucho a don Ricardo la gentileza, la hospitalidad con que una vez más nos ha acogido en esta casa suya, en esta mansión tan bella, en esta zona Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, pero en esta ocasión además también pues para distraerle, para robarle unos minutos para realizar una entrevista. Esta entrevista, muy brevemente, pues se enmarca en un proyecto, en una idea que teníamos desde hace varios años con un penalista peruano, el profesor José Antonio Carollón, con un penalista boliviano, el profesor Jerry Rojas Torrico, y conmigo mismo, pues bueno, entrevistas a personalidades que nos han ilustrado, que nos han enseñado, que nos siguen enseñando, claro, pues, de manera admirable. Hay varios profesores alemanes y otros profesores de otros países. Evidentemente en esa nómina de penalistas ilustres no podía faltar Ricardo Franco, que como digo es pues un mito viviente, un ejemplo para todos nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Maestro, querido, sí. Maestro, te admiro desde hace muchos años, una amistad que es heredada, pero también después ampliada con el contacto, con el trato personal. Esta entrevista pues quiere ser una aproximación a su figura profesional, personal, pero también, bueno, pues que él nos cuente los recuerdos, los maestros, los estudios, alguna anécdota. Yo creo que podríamos empezar, si no le parece a usted mal, querido maestro, por el inicio, ¿no? Creo que en su familia no había antecedentes, al menos antecedentes directos en la abogacía. Me gustaría, usted es el quinto hijo de 8 que he leído. ¿Cuál era el ambiente familiar en el que usted nació? Muchas gracias, estimadísimo doctor Miguel Polaino Orts. Porque para mí es un honor pues, que usted haya tenido la idea de hacerme una entrevista, ¿verdad? Yo lo conocí pequeño, ¿verdad? Así es. Cuando conocí también a su papá y pues yo con mucho gusto le puedo decir que procedo de una familia que no tenía muchos recursos. Es decir, nací hace pues casi, bueno, hace 95 años. Yo nací en 1928 y mi padre no era profesionista. Mi padre se dedicaba al comercio, tenía una tienda, una papelería, ¿verdad? Y vivíamos, primero me han dicho que yo nací en una vecindad. Aquí en español, en México, decir una vecindad pues, es un lugar en donde hay muchos inquilinos, ¿verdad? Y al fondo de un lugar que no es nada elegante y nada notable, ¿verdad? Ahí viven 10, 15 familias con un solo baño al final de esta propiedad, en las calles que entonces se llamaba de Nonoalco, en la colonia Guerrero, una colonia pues que era medianamente aceptable, digamos, ¿no? Pues bien, de ahí mi padre y mi madre tuvieron 8 hijos y yo fui el quinto. El quinto, murieron los 2 primeros, una muchachita casi recién nacida y después una de mis hermanas. Y sobrevivimos 7 propiamente, sino 6 propiamente. Y para mí se me ocurrió que podía yo estudiar leyes. Me inscribí en la preparatoria y después entré a estudiar en 1945. Entré a estudiar en la facultad, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, por la carrera de leyes para ser abogado. Y allí, en el segundo año de la carrera, tuve la oportunidad de conocer desde la primera clase que me dio al doctor Raúl Carrancá y Trujillo, profesor de Derecho Penal, y me quedé yo realmente desde la primera clase enamorado de la materia, enamorado de la forma en la que hablaba el profesor Carrancá. Y allí él mismo nos platicó
que él había estudiado ya era yucateco, había estudiado en México, pero después había hecho la carrera en España, nada menos. Se doctoró en Madrid. Sí, exactamente. Él obtuvo el grado de doctor en Derecho en Madrid y después ya de ahí ya regresó a México, digamos, ¿verdad? De tal manera que él hablaba mucho de pues, aquella España que conocí en esa época, ¿verdad? Y yo enamorado de la materia y del maestro, que era tan extraordinario para hablar, sobre todo, era un gran orador. En el 46 ocurre esto, y en el 47 el maestro, que había sido presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado, ¿verdad? Dejó de ser presidente y puso su despacho. Estamos ya hablando de 1947. En 1947 veo eso en el periódico y digo, mi maestro pues ya puso su despacho. Entonces fui y con el propósito de ver si era posible que yo trabajara con él. Y entonces cuando llegué me dijo, ¿y usted? Pues maestro, vengo yo a pedirle un favor. Sé que usted acaba de dejar de ser magistrado en el Tribunal Superior, que llegó a ser presidente, y ahora puso su despacho. Yo quisiera pedirle un gran favor, que me permitiera venir a trabajar aquí con usted, yo siendo estudiante todavía, lo que usted quiera. Que vaya a comprar esto, sí, vaya a lo otro, etcétera. Y yo creo que le cayó bien eso, y a lo mejor me había distinguido un poco en la materia, en la clase. Me dijo, sí, cómo no, vengas. Aquí dice, nomás me da pena porque no tengo ni escritorio ni una silla que ofrecerle. No se preocupe, maestro. Yo entonces salí y él estaba en su despacho en una calle de Motolinía, en el centro, y entonces salí y en el Monte de Piedad vi un pequeño escritorio, ¿verdad? Ahí arrumbado, una silla. ¿Cuánto? La compré. Un cargador y a 3 cuadras llegamos a la... Maestro, pues ya vengo aquí con mi escritorio y mi sillón. Y ya entonces le cayó muy bien eso. Y desde entonces me hice muy amigo de él también, de su hijo Raúl Carrancá, que pues después lo consideré yo como un hermano mío, a Raúl Carrancá y Rivas, y me siguió encantando el derecho penal. Ya en el segundo curso tuve a un profesor español, don Mariano Jiménez Huerta, extraordinario, un hombre que escribió sobre los delitos en particular, y extraordinario, sus libros maravillosos. Entonces, al frecuentar el despacho del maestro Carrancá, pues también vi que empezaron a llegar los famosos refugiados españoles. Dentro de ellos, pues llegó precisamente Mariano Jiménez Huerta. Conocí a Mariano Ruiz Funes, que por cierto me acuerdo de la anécdota esa de que ya después, pasados unos años y todo, cuando nos veíamos me tomaba del brazo y decía, ¿cómo me cae bien usted, mi amigo? Lástima de apellido, me decía el Franco, ¿verdad? Pues imagínense. Y allí fue donde yo conocí a don Luis Jiménez de Azúa. Una figura capital, ¿no? Figura capital de la ciencia penal española y mundial, podríamos decir. Entonces, pues resultaba que era yo estudiante, pero ya al frecuentar el despacho de mi maestro, don Raúl Carrancá, pues empecé a conocer a muchos profesores españoles, ¿verdad? Ahí está Mariano Ruiz Funes, don Constancio Bernaldo de Quirós. Claro. A partir del año 39, especialmente el año 39, que termina el conflicto de la guerra en España, ¿no? La guerra, vinieron muchísimos exiliados, juristas, pero también poetas, profesores de filosofía, de otras disciplinas, además de ciudadanos de a pie. Sí. De nuestra Universidad de Sevilla, hemos hecho algún homenaje en alguna ocasión, recientemente, por ejemplo, en la UNAM, en homenaje a algunos profesores, Rafael de Pina Milán, sí, lo conocí. Demófilo
Teófilo de Buen y el hijo Néstor de Buen, que era un niño, y algunos, bueno, Venceslao Roces, y después también algunos alumnos que vinieron también aquí, el gran poeta Luis Cernuda, que está enterrado aquí en el Panteón Jardín, de aquí en el sur de la ciudad, y también Pedro Garfias, el poeta, que vivió y murió en Monterrey. Esa generación de españoles que vinieron aquí que fueron acogidos muy generosamente por una decisión del general Lázaro Cárdenas, ¿cómo cree usted que influyó en la universidad, en el mundo intelectual mexicano? Indudablemente llegaron ellos y dejaron una marca indeleble, una marca para siempre. Y además dejaron alumnos, dejaron seguidores. Y pues todos estos que usted ha... Y Pedroso, me ha faltado Pedroso, don Manuel Pedroso, Martínez Pedroso, sí, Pedroso, que ha sido una figura importante. Tuve yo también una que no fue penalista, que fue y me dio clase de psicología, José Gaos. Don José Gaos, claro. Don José Gaos. Pero fundamentalmente eran abogados, y bueno, los que iban a la Facultad de Derecho. Zamora, Recasens. Zamora. Alcalá Zamora. Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora y creo que Castillo. Sí. Y luego don Constancio Bernaldo de Quirós. Con don Constancio hubo ya después, ya vino aquí, él fue mi maestro de criminología. Pero después también me le pegué y iba yo a su casa a conocer a la familia y todo, y nos hicimos amigos. Y ahí verá usted, ahí en el libro, pues una dedicatoria pues, que es conmovedora, ¿verdad? Que el maestro, don Constancio Bernaldo de Quirós, haya escrito unas notas, ¿verdad? Están a mano y dedicadas a mí, ¿no? Sí, en este libro, esta es una publicación, Ricardo Franco Guzmán, homenaje por sus 60 años de vida académica, publicado por la editorial Porrúa. Esto me proviene del año 2014, se publicó en el año 2016, pero proviene del año 2014 en que se celebraron esos 60 años de docencia, que ahora ya se han incrementado con algunos más. Hay algunas colaboraciones. 70 el año próximo ya. El año que viene es 70. Hay algunos, claro, aquí hay algunas figuras pues, muy relevantes, de alumnos suyos, pero también pues, de quienes fueron sus maestros. Don Luis Jiménez de Azúa, parece. Don Luis Jiménez de Azúa. Pero en efecto, de Constancio Bernardo de Quirós, pues me han interesado, claro, pues esa figura, ¿no? Las dedicatorias, ¿no? Por ejemplo, Lecciones de Derecho Penitenciario, y aquí se transcribe por la dedicatoria a mi querido amigo y compañero Ricardo Franco Guzmán, que cuidó tan celosamente de la impresión de este nuevo libro, cuando sobre él se cernía el albur de ser o no ser, el póstumo de los míos, con leal gratitud y afecto. México, Distrito Federal, 5 de diciembre de 1953. Eso me llega al corazón, al alma, me mueve de veras. Era una figura realmente importante que trabajó pues, temas de derecho penitenciario y algunos temas de, bueno, los temas de bandolerismo, temas criminológicos muy sugerentes. De hecho, don Luis Jiménez de Azúa lo tenía por maestro, no había sido discípulo directo de él, lo fue Quintiliano Saldaña, pero le decía maestro. Y de hecho prologó, creo recordar, la tesis doctoral de don Luis sobre la sentencia indeterminada. Acaba de decirle usted, querido maestro, que el año que viene, 2024, se celebrarán sus 70 años de docencia ininterrumpida. Usted sigue impartiendo clases, pero tengo entendido que realmente se cumplen de facto ya este año 2023, porque como motivo de esta dedicatoria, esto alude a una enfermedad de don Constancio Bernaldo de Quirós en este año 1953, durante cuyos meses le sustituyó en la docencia, en la criminología, ¿es así, no? Sí, se puede llamar sustituir a un suplir. Un coloso, ¿verdad?, de la criminología. Pero pues yo hoy lo que hice fue repetir las palabras que él puso en sus libros, ¿verdad? Y todo mi cariño. Fui muy amigo también de su familia, de su hijo. También. Hay una dedicatoria también, en efecto. Qué bonita dedicatoria de una figura tan importante como fue don aquí Constancio. Se recogen otras dedicatorias y también una foto del maestro, ¿no? Claro. Sí, aquí está manuscrito. ¿Verdad? Entonces, y decía entonces que Jiménez de Azúa, ahí nos hicimos amigos. Claro, un muchachito, yo un estudiante y el rey del derecho penal europeo, digamos, ¿verdad? Una cosa así.
y es muy bonito. Y además ahí, por ejemplo, le escribió el maestro acerca de que yo cuidé la elaboración de ese libro suyo. Lecciones de ¿verdad? Derecho Penitenciario. Y después, cuando él se enfermó, pues me llamaron para que yo lo sustituyera y lo hice con mucho gusto, ¿verdad? Así hasta que falleció. Por cierto, que cuando falleció no estaba yo en México porque me había yo casado. De boda de miel. Y de luna de miel, pues nos fuimos, mi esposa y yo, a Europa. Y después nos fuimos al Oriente, al Japón, etc. Pero sí me acuerdo muy bien recordé a mi maestro cuando me indicaron, estaba yo fuera, que había fallecido. Pero decía fundamentalmente con don Luis Jiménez de Azúa. ¿Cómo era don Luis? Fue extraordinario. Era un gran conversador. Era un hombre que, bueno, ya nos decimos que utilizaba el idioma, era perfecto con él, lo que escribía y todo, ¿no? Pero era muy simpático además. Y yo le hacía mis cosas, me decía mis cosas y se moría de la risa. O sea que entonces llegamos a congeniar él y yo y después hicimos viajes juntos. Estuvimos, por ejemplo, y en varios congresos tuvimos la oportunidad. Tan es así que después él me invitó a participar en la creación o la posibilidad de un código penal único para Latinoamérica. Y estuve en la Argentina. Ahí pues siguió nuestra amistad, ¿no? Él venía con frecuencia a México, ¿no? Venía con frecuencia, daba conferencias y muchos profesores penalistas pues también tuvieron la oportunidad de escuchar al maestro Jiménez de Azúa. En la UNAM, en la sede de la impresionante Universidad Nacional Autónoma de México, hay un aula dedicada a los maestros españoles. Ahí se nombra entre los profesores de la UNAM también a don Luis, a don Luis, que venía con frecuencia. Y a don Constancio. A don Luis, a don Constancio, a Ruiz Funes, a Jiménez Huerta. Sí, a Faustino Balbé, que era un discípulo también de Jiménez de Azúa, Victoria Kent. Victoria Kent también la conocí yo, sí. Además de otros, estamos hablando de los penalistas, además de otros, Alcalá Zamora, Martínez Pedroso. Todos, ellas son maestros que vinieron a ser discípulos y a hacer amistades siempre. Que fue una cosa, una gloria para nosotros haber recibido a todo ese conjunto tan distinguido de penalistas españoles. Claro, vinieron de otras materias también, ¿no? Pero esencialmente penalistas, sí. Y luego, pues, la relación con el maestro, que para mí fue la de don Constancio Bernardo de Quirós, ¿verdad? Él le influyó. Usted se ha dedicado esencialmente al estudio del derecho penal, sí. Esencialmente al estudio del derecho penal. Otros ámbitos también los ha tratado un poco más en la distancia, derecho penitenciario, cuestiones criminológicas, claro. Pero don Constancio le influyó también en su visión de la antropología jurídica, ¿no? Sí. Y don Luis en el ámbito de la dogmática, ¿no? Claro, sí. No, pero qué bueno que nos dejó tantas cosas buenas, ese un conjunto de abogados juristas españoles, de veras. Bueno, don Ricardo, usted se licenció muy joven, dice que empezó a estudiar en el año 45. 45 y terminé en 49, y en 1950, ya con la ayuda del maestro Carrancá, hice mi tesis, que se llamó Delito e Injusto. Exactamente. Aquí tenemos en efecto este trabajo. Sí, delito injusto, Ricardo Franco y Guzmán, delito injusto, formación del concepto de antijuridicidad. México, 1950. 1950. Pues hace 73 años nada menos. 73 años. Está dedicado, en efecto, esta obra, sí. Está dedicada, a sus padres, don Timoteo Franco Rodríguez y doña Josefina Guzmán de Franco, sí. Con el más puro amor de su hijo, en recompensa a su sacrificio y con la más grande admiración a sus virtudes. Pero también a sus hermanos, Amelia, Carlos, Esther, María de la Luz, Jaime, Antonio, sí. Y también a su maestro, Raúl Carrancá y Trujillo, con admiración, claro. Respeto y cariño filial.
y a Raúl Carrancay Rivas, fraterno amigo. Acabamos de hablar con Raúl, con su hijo, ¿no? sí. Con su hijo, con don Raúl, ¿no? Y también, bueno, pues al rector de la UNAM, don Luis Garrido, que también fue una figura importante, ¿no? Mucho, para usted, mucho, ¿no? sí, cómo no. Penalista y distinguido. Y al licenciado Juan José González Bustamante, secretario general de la universidad, ¿no? También el procesalista penalista, sí. Y don Luis Garrido era penalista. Sí, penalista, cómo no. Escribió varias cosas muy importantes y fue también de los que crearon la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que usted ya conoció en otra ocasión también aquí, ¿no? ¿Verdad? De su mano he ido alguna vez de visita. Claro, ¿verdad? Bueno, pues y eso... Este libro, bueno, pues fue reseñado, fue elogiado, ¿no? Por la autoridad de don Luis, ¿no? Eso era pues un refrendo, un espaldarazo. Cuando me recibí, yo se lo envié a él, ¿verdad? Se lo envié. Y él tuvo la amabilidad, la cortesía, ¿verdad? De hacer una reseña sobre el libro. Imagínese usted de pronto, pues, el máximo penalista español para nosotros, ¿verdad? Don Luis Jiménez de Azúa, que se digna hacer unas notas sobre un joven que había obtenido el título de licenciado en Derecho con esta tesis, ¿no? Y aquí está. También este libro, bueno, pues se publican, pues algunos, en efecto, pues se publica lo que el comentario que hace don Luis a su libro Delito e Injusto, ¿no? Obra monográfica de mucho mérito, ha salido de las prensas mexicanas en el año 1950, la del joven abogado mexicano Ricardo Franco Guzmán, que ahora profundiza en Roma, ahora hablaremos de eso, sus conocimientos de especialista, la monografía se titula, etcétera, etcétera. Hombre, pues estas frases, este espaldarazo de don Luis, me imagino que fue, bueno, pues bienvenido, ¿no? Y muy... Claro. Sí, no. Realmente yo he sido muy afortunado. No solamente en haber tenido dos padres que me transmitieron genes, pues que me han permitido llegar a casi 96 años, ¿verdad? Y no tener enfermedad alguna. Con una lucidez, y no tener algo que me duele aquí, que me duele allá. Muchos otros a esta edad pues ya no están aquí, ¿verdad? Y eso es en primer lugar. Y luego que me ayudaron para tener una profesión. Mi padre nunca me dijo, no, quédate aquí en la papelería, tú vas al comercio. No. Impulsó. Y otros de mis hermanos también. Uno fue médico, Carlos, médico. Luego Amelia, la que era mayor, fue química, farmacéutica, bióloga. Otra hermana, Esther, era médica, también. Médica cirujana, sí. Y pues también así ya después ya me casé y precisamente con la sobrina de un gran penalista mexicano, don Francisco González de la Vega, que conocí yo en Ginebra precisamente en la época en que también estuvo Jiménez de Azúa por allá. En ese Congreso de Ginebra fue el primer congreso de Naciones Unidas sobre el tratamiento del delito y sobre el tratamiento del delincuente. Y allí asistió también Jiménez de Azúa. Y después de ahí hubo un congreso de criminología y don Luis me pidió que yo lo acompañara. Estuve en ese congreso de criminología. ¿Dónde también. fue ese? En Londres. En Londres. Aparecen fotografías estoy yo con don Luis. Sí, hay, en este libro pues hay información también fotográfica, ¿no? Aquí, por ejemplo, una fotografía con don Luis, aquí también otra fotografía. Con el profesor en la plaza. Este del año 63, ¿sí? 63, ¿hace qué? Pues hace ahora 60 años. Estamos hablando de cosas de hace 60 años. Uy, qué cosa, de veras. ¿Cómo se va el tiempo, verdad? Don Ricardo, pero quería preguntarle, quería retrotraerme un poquito, porque a mí me interesa sus años de formación en Italia. ¿Sí? Usted termina su carrera aquí en el año 49, tiene 21 años, es
agresivamente joven, Sí, ¿verdad? con una brillantez ya trabajaba con el maestro Carrancá, con Sí. don Raúl Carrancá Y ya tenía Trujillo. amistad con Luis Jiménez de Azúa. Ya tenía amistad con don Luis, ya había publicado, escribió en ese momento pues, Eso es. ese libro Delito Injusto. ¿Cómo es eso de dar el En salto ese desde momento, México a Europa? el que era rector de la universidad entonces, don Luis Garrido, penalista, también muy amigo de don Luis Jiménez de Azúa, me decide y me dan una beca. Y don Raúl Carrancá y Trujillo era el secretario de la universidad. Y entonces me mandan a Italia a hacer un curso de perfeccionamiento en Derecho Penal. Y llego allá en 1952, en septiembre de 52. Del 50, creo Perdón, que es, ¿no? de 50. Del 50, del 50, del 50. En 50, porque me recibo 7 de junio de 50 y tomo el barco, fue a Nueva York, tomo el barco, por cierto que me fui en el Queen Mary, en tercera clase porque no había cuarta. Lo que digo siempre, ¿no? Porque irse en el Queen Mary, pues era un barco para millonarios, ¿no? Pero tenía tercera clase, entonces en la tercera clase. Entonces llegué allá y me quedé 2 años. Y allí tuve los grandes maestros de la época. El director de la Escuela de Perfeccionamiento en Derecho Penal, era don Filippo Grispini. Y tuve 14 profesores que se mencionan después en el libro, los nombres de todos, sus materias. Di Tullio, Nicéforo. Y sobre todo, el maestro Bernardo de Quirós le escribió al profesor Nicéforo y le dijo que le encargaba mucho a él la amistad conmigo y que etcétera, etcétera. Entonces me hice amigo de Alfredo Nicéforo. Entonces mis maestros, Alfredo Nicéforo, Benigno Di Tullio, Filippo Grispini, bueno, toda una playa de penalistas y de criminólogos, ¿no? Casi nada, ¿no? Y entonces presenté el examen, obtuve la máxima calificación. Lode. Y con lode, mención honorífica, y presenté esta tesis. Y luego don Luis Jiménez de Azúa me hizo el favor de escribir en alguna revista, pues digamos, un prólogo de mi tesis en Italia. Su tesis en Italia... Sobre los elementos subjetivos del injusto. Efectivamente, ¿no? Que se publicó pues, aquí en editorial José Cajica, Sí. México, Lima, Buenos Aires, 1959, La subjetividad en la ilicitud. Tiene un prólogo, en efecto, de don Luis, y lo publicó usted ya unos años después, ya era profesor ordinario de la Facultad de México, sí. Pero bueno, yo comencé en 54 a dar clases en la UNAM. Pero mire qué bonito el prólogo, como lo escribe el maestro. Bueno, sin duda, ¿no? Este es el ejemplar personal de don Ricardo. Está dedicado ya, bueno, pues ese ejemplar... Era el personal mío, yo lo obsequio en este momento. Muchas gracias. A mis queridos amigos, a los dos. Gracias, don Ricardo. Su generosidad es proverbial. Su generosidad es proverbial. Pero en este ejemplar, en efecto, pues tiene, además del prólogo, ¿no? Evidentemente, de don Luis, pero usted ya tenía, a pesar de ser, como he dicho antes, pues muy joven, en el año 59, tenía apenas 30 años, ya era profesor ordinario en la Universidad Nacional Autónoma de México, ya tenía pues una amistad consolidada con los grandes penalistas del momento. Hemos hablado de los latinoamericanos y de los italianos, claro. Pero también se relacionó usted con los alemanes, ¿no? También, cuando estuve en Italia, con el profesor Metzger. Con el profesor Maurach. ¿no? Con el profesor Maurach también. ¿Qué recuerdos tiene de ellos? ¿No? Eran penalistas muy conocidos, ya se habían traducido, ¿no? Su obra estaba traducida en español y era muy bien recibida. Y pues aparte la cuestión personal, pero fundamentalmente eso, el ser autores muy citados por los penalistas mexicanos. Pero usted se trataba con ellos, digamos, de tú a tú, con los italianos en italiano, con los alemanes en alemán. No, infortunadamente no, alemán nunca lo puedo estudiar, pero todo en italiano. Metzger mascullaba el italiano, ¿eh? Ajá. Sí.
y el profesor Maurach también conversábamos en italiano. Él era un gran, sí, Maurach era un gran políglota, sí. Era experto en derecho ruso. Y al que no conocí era Welzel, que comenzaba Welzel a destacar en los años 52, apenas sí. Y tuvo discípulos aquí en México. Sí. El profesor Moreno. Moisés Moreno. Moisés Moreno trabajó, fue con discípulo él y con Armin Kaufmann. Del profesor Welzel, sí. Sí, sí. Así es de que entonces, pues nosotros en la cátedra, ya desde entonces, desde 1954, comencé ya formalmente como profesor en la Facultad de Derecho. Y comencé en la antigua Escuela de Jurisprudencia, allá en el centro, porque la ciudad universitaria estaba por terminarse. Estaba entonces la facultad, creo que en la intersección de las calles San Ildefonso y República Argentina. Así estaba, formada en una esquina, República Argentina y San Ildefonso, exactamente. Sí, sí. He ido alguna vez, he pasado por allí. Todo el mundo del derecho estaba en el centro, porque no se había creado y edificado la ciudad universitaria. Allí tenía también el despacho en la calle Motolinia, don Raúl, exactamente. ¿no? Y otros abogados conocidos, otros profesores también, sí, ¿no? Todos estaban tenía ahí la Suprema Corte siempre ha estado ahí, ¿no? Pero el Tribunal Superior estaba ahí en la calle de Donceles, cerca del despacho del maestro Carranca, que había sido presidente del Tribunal Superior. Y los grandes abogados también tenían sus despachos ahí. Ya después, cuando se cambió a la ciudad universitaria, pues ya entonces se diseminaron, ¿verdad? Ya en toda la Ciudad de México. Don Ricardo, sí. Vamos a ver, usted se ha dedicado pues, sus años de profesión largamente a la docencia. Sí. El año que viene se cumplen oficialmente 70 años desde su primer nombramiento oficial, sí, sí. Pero insistimos, desde el 53 ya estaba pues, ahí de profesor, claro. Suplente o sustituto de don Constancio Bernardo de Quirós. O sea, 70 años de docencia ininterrumpida, que se dice pronto. Así es. Pero también se ha dedicado mucho a la abogacía, al litigio. Al litigio. Y también en menor tiempo, pero también a ser funcionario de la Administración de Justicia. Ha sido fiscal, ha sido o sea, Ministerio Público, como se le llama aquí. Solamente en la Procuración de Justicia, como juez o como magistrado, no. Le habrán propuesto, por supuesto, me imagino. Sí, pero yo prefería siempre ser abogado litigante. Y cuando regresé de Italia, pues propiamente puse mi despacho, ya un despacho de abogado penalista, y empecé a tener fortuna. Asuntos muy interesantes. Había uno, ya estamos hablando de los años 60. En 1960, 68 más o menos, ocurrió un homicidio muy, muy escandaloso de la muerte del conde Acquarone. El conde Cesare d'Acquarone, que fue acribillado a balazos por su suegra. Estando en Acapulco, hubo algún problema seguramente, ¿verdad? Y entonces la señora sacó, y primero le dio 2 balazos, cayó el cuerpo, inclusive los 2 estaban en traje de baño, cayó el cuerpo, se llenó de sangre la piscina, y entonces sacaron el cuerpo, y estando ahí, le dio 3 tiros más. Entonces, esto ocurre el 3 de enero de 1968. Yo ya tenía mi despacho y le daba asesoría jurídica a las embajadas. Cuando llegué aquí a México, pues la primera embajada, la de Italia, a la que también le agradecí pues, parte de la beca, ¿verdad? Me nombró su abogado y asesor jurídico. Y cuando ocurre el suceso de la muerte del conde Acquarone, me dice, recibí orden de Italia, del ministerio, que se vaya usted inmediatamente a Acapulco y que cuide los intereses del conde asesinado. Porque pues eran gente muy rica, noble y rica, los Acquarone.
Y entonces resulta que allá en Acapulco llaman a unos abogados de México de nombre Adolfo Aguilar y Quevedo y Andrés Iglesias, allá. Y ellos llegan y pues ven cómo está la situación y se les ocurre que esto puede ganarse el asunto, ¿verdad? Obtener la libertad de la señora que ya estaba detenida, estaba en la cárcel, diciendo que fue por accidente. Pero entonces llego yo. Muchos tiros para un accidente, ¿no? Muchos tiros para esto, ¿no? Y entonces, por lo pronto, impido que sea cremado el cuerpo. Porque ya habían movido todo para que se cremara y con eso ya no habría habido pues muchos de los elementos que después se utilizaron. Como esta persona, 2 tiros, cayó, y luego 3 tiros más en otras partes del cuerpo. Entonces, lo importante fue que yo logré en una pericia de balística, porque se dijo que esta señora había disparado, pero sin querer, sino que se le habían ido primero 2 tiros y luego 3 tiros. Pero esto fue porque su yerno, estaban ahí en Acapulco, le dijo: no, suegra, tú no sabes manejar pistolas, yo te voy a enseñar, sube y tráete una pistola. Entonces la señora subió, dice que bajó con el arma, es lo que dice ella, y al tratar de dársela, se le fueron 2 tiros. Cayó el cuerpo, y al sacarlo, otros 3. Entonces, allí todo el proceso se basaba en si esa pistola había disparado de ráfaga o era automática y era tiro por tiro. Entonces, le dieron la pericia a un mexicano que había sido campeón olímpico de tiro y se efectuó una pericia en el mismo Acapulco, pidiéndole a este señor que hiciera con la pistola, a ver si disparaba de ráfaga o no. Entonces tomó, le puso el cargador y disparó 1 a 1, los 5 tiros. Le puso otro segundo, lo mismo. Le puso un tercer cargador y la ráfaga. Y entonces dice, quedó demostrado que a la señora, lo que dijo la señora, que se le había ido los tiros de ráfaga. Pero entonces, pues yo dije, no, ¿cómo es posible? Lo que hice fue venir a México, hablé con el entonces secretario de Gobernación, don Luis Echeverría, y le dije, mire, pasó esto, y dice, no, qué porquerías estas cosas están haciendo aquí. Porque resulta que se comprobó después que el juez le había prestado la pistola a ese perito, la había arreglado y la había hecho que se disparara de ráfaga. Entonces ya orden de aprehensión contra el juez. Y entonces la señora ya no pudo aceptarse su declaración y fue condenada. Se condenó por homicidio, homicidio con agravantes. ¿Ya? Ese asunto pues, fue muy escandaloso. Los periódicos europeos hablaron durante semanas de ese asunto. Entonces, y además, después de esto me vinieron otros asuntos más. Yo me dediqué al litigio y tuve fortuna. Todavía hoy en día. Hoy en día sí, todavía tengo asuntos. Por curiosidad, le enseño unas conclusiones de la defensa, verán ustedes qué cosa. Y con mi secretaria, que es impresionante también, sigo litigando. Ya, y el año próximo ya son 70 años de litigar, ¿verdad? No, 70 y tantos. 70 y tantos. Desde el 50, ¿verdad? 74. Los alemanes utilizan un concepto que es Volljurist, jurista completo, cuando se han realizado los 2 exámenes de Estado, cuando uno ya está en disposición pues, de ejercer la profesión, ¿no? Usted ha ejercido la profesión en diferentes ámbitos. La abogacía ya nos ha dicho que bueno, pues, es uno de los abogados más representativos. Pues son 23 embajadas tengo yo.
23 como años. asesor jurídico, sí. Claro que no todas tienen asuntos como este, ¿no? Sino que de otros asuntos yo los ayudo. ¿Has defendido también a empresas? Empresas no. No, Las embajadas. Sí, como embajada, simplemente sí. Auxiliándolos en la compra de una cosa, doy mi opinión sobre la compra-venta y todo, ¿no? Y la otra gran función, el otro gran cometido al que se ha consagrado toda su vida profesional es la docencia. En la docencia. Para mí, mi vida es ser profesor. Si algunos me dicen, no, pues ya tienes muchos años de profesor, ya jubílate. Digo, miren, el día en que yo me jubile, me pidan que deje de ser profesor, al día siguiente me muero. Si no es que ese mismo día. Entonces, esto es lo que me da vida. El contacto con los muchachos, dar las clases, preparar mis clases, todo eso. Imparte Derecho Penal, parte general. La parte general. Se llama teoría del delito y teoría del delincuente. Los delitos en particular, nunca di clase sobre los delitos en particular. Dio clases en el confinamiento de manera virtual. Ahora sí, justamente 3 semestres dando clase, así con el aparatito, con la computadora. ¿Se habituó? ¿Se habituó? No, pero gracias a ¿cómo se llama? A mi secretaria, que la maneja bien. Yo no sé ni encender ni apagar una computadora. Tengo el telefonito porque eso sí nomás se aprieta esto, ¿verdad? Pero... Sí, pero usted y yo nos comunicamos por WhatsApp y por... No, esa es mi secretaria la que sí funciona con el WhatsApp. Sí, de veras. Así es de que sigo muy contento. ¿Qué clase sigue dando ahora? Derecho Penal 1. ¿Temprano por la mañana? La parte general. De 11 a 1. Nada más. Una hora de clase los martes y los jueves. Son 2 horas. 2 horas. Martes de y 11 jueves. a 1. Y pues estoy muy contento. Estoy feliz. Así es de que con mi despacho, pues la única cosa triste pues es mi esposa que falleció hace 3 años. Pero llegamos a festejar 60 años de matrimonio, ¿verdad? Qué bonito, ¿no? Así es de que... Y sigo, y ahora pues siendo entrevistado por distinguidos penalistas españoles. Un placer. No, qué bueno. Hemos hablado de los temas a los que usted dedicó sus primeros años de investigación, que son los temas centrales del injusto típico. Así es. El delito injusto, el contenido de la antijuricidad y los elementos subjetivos del injusto, los elementos, la subjetividad de la ilicitud, que es el nombre de la publicación que tiene prólogo, como hemos dicho, de don Luis Jiménez Azúa. Era entonces novedoso, sin duda, ¿no? Pues estudiar pues ese aspecto central de la antijuricidad. Pero también se ha dedicado usted a otros muchos temas, de delincuencia de menores, de la mujer delincuente. Bueno, la prostitución. La tesis doctoral de usted, que creo que no se publicó en libro, sí. Me escribió usted 800 páginas sobre la prostitución. Son 800. 700, 800 páginas sobre la prostitución. No se publicó en libro nunca. Sí, el libro, sí. ¿Se publicó? ¿Apareció? Se publicó en ¿cómo se llama? Es una editorial de Puebla. Ah. Sí, como Cajica. Exactamente, sí. Sí. Pero no he encontrado yo copia. Yo no tengo. Sí, yo no lo conocía. Un ejemplar de la prostitución no lo tengo. Esa fue su tesis doctoral, ya realizada aquí en México. Podemos ir ahora aquí a Porrúa, encantado. En Chapultepec, ¿verdad? Y ella para dedicarla. Encantado. Maestro, encantado. Pues feliz, sigo trabajando, sigo dando mis clases, que es la actividad principal. Me gustaría preguntarle también, yo no le quiero robar mucho más tiempo, pero me gustaría preguntarle, hace unos años en México se introdujo, como en otros países, en España, en otros países, el reconocimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica, de la empresa. Digamos, enfrentándose a ese viejo adagio de societas delinquere non potest. ¿Cómo ve usted eso de la responsabilidad penal de la persona jurídica? Pues mire, como está, no está mal, porque no es que sea responsable la sociedad, sino que aparece la sociedad recibiendo un beneficio, digamos, ¿verdad? Y entonces se le deja al juez
la posibilidad o de suspender las actividades de esa empresa, de esa sociedad, o de disolverla inclusive. La pena de muerte. Cuando se piensa, se considera, se comprueba que la empresa consciente, digamos aparentemente, este ente mentalmente hablando, ¿no? que le prestó los servicios a una persona física y cometió un delito, un fraude, por ejemplo. Entonces, en ese caso, no es que se diga que la persona moral es responsable, sino que resulta beneficiada y que con muchos elementos se logró cometer ese delito. Entonces el juez lo que hace o suspenderla o definitivamente la disuelve, ordena su disolución. Don Ricardo, otro foro en el que usted sigue muy activo es la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Sí, cómo no. En esa academia, a esa academia han pertenecido pues, muchos de los nombres que hemos citado aquí, de don Luis, don Raúl Carrancay Trujillo, don Raúl Carrancay Rivas, por supuesto. Usted Jiménez es el miembro, Huerta. Jiménez Huerta, Constancio Bernardo de Quirós, muchos de los nombres que hemos citado. Usted es el miembro más antiguo de esa academia desde el año 56, casi 70 años también. Así es. A los 28 años tengo entendido que ingresó como numerario. Efectivamente, ingresé muy joven, precisamente con la ayuda del maestro Jiménez de Azúa, ¿verdad? Y la del maestro Carrancá, ingresé yo como a la academia. Y sí soy el decano en este momento, porque entré en el 56. Y ya después de mí, pues ya comenzaron a fallecer muchos de los integrantes de la academia. ¿Cuál es la actividad que realizan? ¿Se reúnen? Que tengo entendido, yo he ido a alguna sesión. Nos reunimos simplemente y hacemos opiniones que se las hacemos al gobierno, por ejemplo, respecto a cuestiones de carácter penitenciario. ¿Qué tal cosa? Bueno, pues entonces la Academia de Ciencias Penales dice, sería conveniente hacer esto y esto otro. Ahora, por ejemplo, criticó al actual presidente porque pues, fueron ciertas palabras despectivas de algunos ministros de la Corte. Miembro de la Academia de Ciencias Penales está una antigua ministra, doña Victoria Dato, y pues ella apoyó. Y entonces la Academia opina sobre cuestiones de carácter penal, ¿verdad? Sigue usted muy activo, ¿no? Pues ahí sí, en eso sí. Pero fundamentalmente mi actividad es la de profesor en la UNAM. Ahora estamos con la cuestión de que se va a designar un nuevo rector de la UNAM. Ahora el proceso se inició hace un par de días, el proceso ya Así es, sí. electoral para elegir al nuevo rector. Uno de los candidatos es precisamente el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante. Y yo estoy apoyándolo a él. Él no es penalista, él se dedica a otra de las ramas del derecho. Pero sí, yo hago todo lo posible voy a hacer todo lo posible por ayudarlo. Uno de los integrantes, la Junta de Gobierno de la UNAM, que es la que va a designar al rector, se integra con 15 personalidades. Y una de ellas, la única mujer, por cierto, de ese cuerpo que va a nombrar al rector, es la doctora María Luna Arroyo, Margarita Luna Arroyo, y ella fue mi alumna. Entonces pues, yo voy a visitarla para decirle, opinar que considero que podría ser buen rector, el director de la facultad. Raúl Contreras fue un amigo. Raúl Contreras, justamente. Sí. Don Ricardo, una pregunta ahora más personal. Ha dicho usted que ha ido a congresos con congresos internacionales, con don Luis Jiménez de Azúa, con otros grandes penalistas. Ahí hemos visto las fotos, ¿no? Aquí aparecen muchas fotos con unas reuniones con nombres, ¿no? Desde luego gloriosos, ¿no? del derecho penal. Usted es el más joven de todos ellos, el único sobreviviente de todos ellos. Estamos hablando de Jiménez de Azúa, de Cousiño, de Novoa, Monreal, de muchos, ¿no? De Soler, ¿no? Sebastián La Plaza. Pero, es decir, ha practicado el
el turismo, no solo académico, sino también usted ha sido un gran viajero, ¿no? Sí, sí, sobre todo porque ya que regresé de Europa y que me hicieron un abogado de la Embajada de Italia, entonces me hicieron un abogado de 3 compañías de aviación. Durante 16 años fui abogado de Aerolíneas Argentinas. Fui abogado de 25 años de British Airways y también de Ecuatoriana de Aviación. Con esas compañías, pues tenía yo la gran facilidad de los viajes gratis. Como miembro de British Airways, pues pedía yo, entonces mi familia y yo nos íbamos, los 5, mi esposa y los 3 hijos, nos vamos a Londres, avión a Londres. Y si no, pues nos íbamos a Francia. De casado, nos fuimos, mi esposa y yo, a Hawái, primero a Estados Unidos, Hawái y después a Japón. A Japón pues, tuve la oportunidad de ir varias veces por los pases gratis que nos daban en las compañías de aviación. Y toda mi familia también viajaba. Entonces eso me permitió ser el abogado de estas embajadas y viajar gratis. Conoce también muy bien Latinoamérica, ¿no? Sí, también. Bastantes países. En todos, menos Paraguay no y Bolivia no. Pero todos los demás sí. Argentina. Bueno, voy a organizar entonces un viaje, si le parece, y viajamos juntos ahí, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Claro. Para completar Chile, el mapa. por ejemplo. Y luego llegaba con mis amigos, los penalistas, ¿verdad? De Chile, de Colombia, del Perú. En fin, pues... He visto fotos, ellos, con todos penalistas de ahí, ¿no? Con Bramont, Arias, con Alfonso Reyes, con Cousiño, con Novoa, ¿no? Todos ellos, y además pues, he visto las fotografías con todos ellos, ¿no? Que teníamos los congresos. Inclusive tuvimos la idea, o se tuvo la idea, de un código penal tipo para Latinoamérica. Lo ha comentado antes. Que llegamos a elaborarlo, Fue en varios países. Estuvo en México, en Costa Rica, y finalmente ya se imprimió, claro. No fue aceptado, ¿verdad? Pero sí tuvo conocimiento de la existencia de un código penal tipo para Latinoamérica. Qué bueno. Don Ricardo, además de los viajes, también la música ha sido uno de sus... Es una de sus... aquí hay una foto estupenda de usted tocando la guitarra. Con la guitarra, la sí. guitarra. ¿Le gusta los tangos? ¿Le gusta el folclore? Desde pequeño por la familia Rojas, por la señora Rojas. ¿Cómo? Por la señora Rojas, ¿no? La señora Rojas, ¿sabe todo esto? Sí. Nuestra vecina, que era la dueña de la casa donde vivíamos nosotros, ella ponía su radio, ¿verdad? Su música, discos, ponía la música clásica. De manera que Beethoven, Mozart, Bach, los grandes músicos los conocíamos nosotros por nuestra vecina, y de ahí mi afición y mi admiración por la música clásica. Para mí el mayor gusto es escuchar música clásica, y tengo la fortuna de un buen número de discos de música clásica. Y además tuve la oportunidad, ya que tuve oportunidad económicamente, de ir a Bellas Artes, a los conciertos de la Sinfónica. Y con mis hijos también, ¿verdad? Pero además de esa música, me gustaba mucho bailar. Me gustaba bailar, hacíamos los estudiantes de secundaria, de la preparatoria y de leyes, en sábados hacíamos reuniones en casa de uno y de otro, y ahí bailábamos con las compañeritas y todo. Comenzamos a hacer novias y todo, novio, ¿verdad? Y luego me gustaba mucho la guitarra. Y yo llegué a tocar guitarra y acompañarme. La canción folclórica, ¿no? Los tangos y las canciones folclóricas. Exactamente. Y por ejemplo, tengo un disco que grabamos, uno de los integrantes de la Academia de Ciencias Penales, Francisco Pavón Vasconcelos,
que llegó a ser ministro de la Corte, y pues, luego se lo pongo para que veas ese disco. El disco que dediqué, por ejemplo, a mi mamá con motivo del Día de Madres, el disco destinado. ¿Y qué tipo de canciones eran? ¿Canciones folclóricas del folclore mexicano? ¿Eran rancheras? Mexicanos, sí, canciones mexicanas. Sí, y canciones mexicanas y cubanas. Pero versiones, ¿no? ¿O compuestas por ustedes? No, mía, no, canciones que de los grandes, de Agustín Lara, por ejemplo. Agustín Lara. Y de los músicos cubanos. También Siboney, Babalu, en fin, todas esas canciones. Y también, pues, de las latinoamericanas, ¿verdad? Tangos. Los tangos le gustan mucho. A mí me gustan mucho los tangos. Y tengo de Carlos Gardel, pues, casi toda la colección. Y de los discos auténticos. ¿Qué tango recuerda? Pues el Gira Gira. Cuando la suerte que gela, fallando, que vos me parás. Todo eso. Está cantada en lunfardo. El lunfardo, que es el idioma o la forma de manifestar, de hablar de los porteños, ¿no? De los argentinos. Decía Cortázar que el tango Mano a Mano era claro. uno de los poemas más bellos de la literatura en castellano. Sí. Eso decía Cortázar. Que no... Mano a mano, no, claro. Es extraordinario eso. Qué bueno, pues todo eso. Maestro, tiene usted 95 años. Esta entrevista se graba el día de hoy, que es 25. 25, muchas gracias, maestro. 25 de agosto del año 2023. Va usted camino, cumplió en febrero, su cumpleaños, cumplió 95, ya va camino de 96. Bueno, cualquiera que vea esta entrevista, yo creo que no se creerá estos datos, no se creerá estos datos. Está usted admirablemente bien, físicamente, le he visto subir escaleras, andar más rápido que yo, y después con la lucidez que estamos viendo aquí. ¿Cuál es el secreto de esta juventud tan vitalista? El secreto es hacer, bueno, en primer lugar, tener los genes que nos dan los padres. Yo tuve la gran fortuna de los genes de mis padres. Tener limpieza, ser limpio desde chico, tener salud, cuidar la salud, evitar hay los famosos, los 5 enemigos negros, 5 enemigos blancos. Los 5 enemigos negros: el tabaco. Yo nunca fumé. El tabaco, el café. El café, el tabaco, la Coca-Cola y el chocolate también, el cacao. Luego, los enemigos blancos está el azúcar. Yo me cuido mucho en ese sentido. Así de glucosa, no, nada. No es nada, es decir, con medida. Azúcar, pero una cuchara nada más, una. Luego tenemos azúcar, harina, cuidarse mucho de la cosa de la harina. La leche, yo no tomo leche, tomo leche pero de coco. Y así, los enemigos. Luego, la otra cosa es estar agradecido con la vida, o agradecido con a quien hay que agradecerles. Y algunos que es Dios, que otro que es Mahoma, que otro que es Alá. Yo respeto eso. Yo simplemente levanto la mano y digo gracias por tener vida. Gracias por tener salud. Gracias porque no tengo ninguna parte del cuerpo que me duela. Pues, ser feliz y luego ser feliz. Estar contento. Por ejemplo, yo estoy encantado con esto que estoy haciendo. Me da mucho gusto recibirlo. Ver su alegría cuando ve la firma de Calamandrei aquí, pues es que me da mucho gusto dar todo lo que uno pueda dar. El que se acerque aquí y que me pide algo, se lo doy si lo tengo. Es la belleza esto, es la alegría de la vida, dar. No envidiar a nadie.
que porque el compañero es muy bueno y las mujeres se mueren por tener amistad con él, pues qué bueno, pero yo no lo envidio. Y luego no hablan mal de nadie, no tener esa cosa de encono, fulano, no, porque esto, otro, no. Si habla, pero habla, que hable bien. Eso es lo importante. Entonces, toda la vida, estar contento con lo que uno tiene. Que es mucho, que es poco, pues, pero estar contento. Estar feliz con mis 10,000 libros, pero ya, si le digo a mis hijos, llévense los libros, no los quieren, pues me deshago de esos libros. Igual va a pasar con esto, ¿no? Ya dentro de poco tengo ya que se venda, porque un buen día me recogen quien me debe recoger, ¿verdad? Y entonces todo esto se queda ahí. Llegan y les doy 10,000 pesos a los 13 y los van a recibir. No. Por eso estoy contento de que ustedes me están ayudando, llevándose algunos libros que les da gusto tenerlos, ¿verdad? Honrarán nuestra biblioteca. Maestro, ya vamos terminando, pero en este libro se pone de manifiesto que, bueno, que hay una impresionante generación, muchas generaciones de estudiantes que fueron estudiantes de usted, claro, que después se han convertido, bueno, pues en brillantes juristas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y que le recuerdan a usted al cabo de los años idos con verdadera delectación. Usted es alguien que imprime alegría a todo lo que hace. Eso. Y la alegría la reciben también sus alumnos, ¿no? Eso, sí, también eso. Yo con eso estoy feliz. Con eso estoy feliz. Usted no tiene idea la alegría que me da que se lleve este librito que tiene la firma de Carneluti. Pero de esa alegría, no fingida. Que es que bueno, que va a estar en su biblioteca. Se lo agradezco en el alma y honrará sin duda mi biblioteca, será un recuerdo permanente de usted. Ya le he dicho que yo le admiro desde que yo era muy jovencito, muy adolescente. Sí, mi amistad es heredada, ¿no? En efecto de mi padre, que le tiene pues un afecto muy querido. Además ha trabajado temas muy similares, de teoría del injusto típico, los elementos subjetivos del injusto. Entonces siempre fue un hombre muy cercano, ¿no? Claro, ¿verdad? ¿Qué mensaje le podría transmitir a los jóvenes universitarios, a los jóvenes penalistas? Esta entrevista la van a ver muchos jóvenes latinoamericanos, muchos jóvenes europeos. A los jóvenes que están dudando qué hacer, hagan lo que les proporcione alegría. Si le proporciona alegría los libros, bueno, pues dedíquense a tener los libros, pero amor a los libros. La música, porque tienen de eso y les gusta el piano, pues qué bueno, dedíquense al piano, a la guitarra, a la flauta, al canto. A mí el canto, cuando yo estuve en la secundaria, en esa época, relato porque de pequeño, si yo nací en 1928, voy a cumplir el próximo 96 años. Pero cuando yo tenía 4 o 5 años, estaba yo en primero de primaria. En el 34 tenía yo 6 años. 1934 tenía yo 6 años. Y a los 6 años recuerdo que la maestra nos dijo: niños, vénganse, primero de primaria. Estábamos en la escuela donde yo estudié la primaria, Belisario Domínguez, en la colonia Guerrero. Este colegio estaba a 6 cuadras del Palacio de Bellas Artes. Y me dijo: a ver, niños, vénganse. Nos llevan tomados de la mano. Y llegamos a un lugar donde lo único que yo recuerdo, voltear y veo una cosa, como un techo de colores, todo. Eso es lo único que yo recuerdo. Después, pasados los años, ya supe que la maestra nos había llevado en septiembre de 1934 a la inauguración del Palacio de las Bellas Artes. Mira. Imagínense. Entonces dije: caray, qué cosa es esta, ¿no? Por alguna razón
pero esto, no entramos a la sala principal, sino que yo esto, me acuerdo que fue apenas en la entrada, antes de transponer la entrada principal, subían 3 o 4 escalones, y entonces estaba una de las, ¿cómo se llama? No cúpulas, bóvedas, ¿no? Bóveda. La bóveda. Entonces, yo estuve en la inauguración del Palacio de las Bellas Artes en 36. Ahí está, si puede pasar luego a verlo, hay una placa donde dice que se inauguró. Fue, creo que 24 o 26 de septiembre de 1934. 34. El año que viene se cumplirán 90 años, ¿no? ¿Quién pudiera tener recuerdos de 90 años de edad, no? Eso es exactamente. Pero entonces yo recuerdo eso sí como si fuera ayer. El voltear y ver una cosa inmensa. Y ahí es lo único. No le voy a presumir de que nos llevaron adentro y que hubo una inauguración, que yo no sé ni quién era, pero era Lázaro Cárdenas, no, Abelardo Rodríguez. Ustedes que están hoy en ese hotel cercano ahí, pase, y en el vestíbulo está ahí una placa, es interesante. Muy con frecuencia por ahí, por esa zona. Estuve ayer, precisamente en Bellas Artes. Sí, qué bueno. Me gusta mucho el centro de la Ciudad de México, muy lindo. Muy bonito, ¿verdad? Sí, es interesante. Muy bello. Aquí tengo varias cosas sobre México, se puede llevar uno. Hay uno, creo que es el Palacio de Minería. Ahora lo buscamos. Bueno, luego lo buscamos. Maestro, lo buscamos. Muchísimas gracias, ¿no? Sí, bueno. ¿Algún recuerdo que quiera usted añadir? ¿Alguna anécdota? Estoy encantado con esta, escuchándole a usted. Pero, por ejemplo, ninguna cosa en la vida fue para mí una cosa así desagradable o angustiosa. Que yo estado a punto de morir ahogado, nada. Toda la vida ha sido con cosas positivas. Y he tenido la fortuna de encontrar personas de un gran corazón. Y por fortuna, mi vida se rige por dar gracias por tener vida, dar gracias por tener salud, dar gracias por estar haciendo lo que a mí me gusta, que es dar clases en la UNAM. Y además ser abogado litigante. Y la música, bueno, pues tengo los discos, oigo música. Y luego la otra cosa es la amistad, tener buenos amigos. Usted tiene buenos amigos y buenos discípulos también, ¿no? Eso también, bueno. Un discípulo llegó a ser presidente de la República, Miguel de la Madrid. Escribe en efecto también. Y ahí Miguel de la Madrid, de mí, dice, exigente y el catedrático Ricardo Frank Guzmán, laborioso. Bueno, pues qué bonito, ¿no? De la Academia de Ciencias Penales, pues varios fueron mis alumnos también, ¿verdad? Muchos, ¿no? Así es de que... Finalmente, ¿cómo es un día? Cuando hemos hablado estos días últimos, estando yo aquí ya en Ciudad de México para concertar esta entrevista, como otras muchas veces nos hemos visto, finalmente ahora hemos podido realizarla, pues usted me ha dicho, bueno, pues vamos a caminar, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Yo decía, bueno, qué vitalidad. ¿Cómo es un día en Ricardo Franco Guzmán? ¿Cómo es un día? Me levanto... Es muy madrugador, ¿no? ¿Cómo? Es muy madrugador. Pues no mucho. Duermo bien. Duermo 9 horas. Me acuesto a las 11, despierto a las 8. 8 en punto. Me despierto, me baño, un buen aseo, siempre oyendo música. Pongo música tropical. Y estoy bañándome y estoy moviéndome con música tropical. Para mí, así como le hablo de Mozart, Bach, Schubert, Liszt, etc., le hablo de la música que yo he bailado. Por ejemplo, la Sonora Matancera, que es una orquesta cubana. Celia Cruz, cantante de la Sonora Matancera. Luego, de músicos, Agustín Lara, Toña la Negra. Y luego cantantes. Pues entonces se me olvidó decirle que cuando yo estudié, estaba en la secundaria, hubo una fiesta de la escuela secundaria
que se hizo en el Palacio de Bellas Artes. Y yo canté, y con una canción italiana que se llama La Serenata, de Paolo Tosti. Y la canté en la sala principal. Eso me gusta, la música. ¿Cómo decía esa canción? ¿Cómo decía? Hola, oh serenata, la mia diletta è sola, e con la bella testa abbandonata posa tra le lenzuola. Oh serenata vola, oh serenata vola, vola. Qué bonita, ¿no? Qué bonito. Es Paolo Tosti, la canción de donde se llama Serenata. Qué bonito, maestro. Serenata Tosti. Y así de que, pues como esta, me gustan muchas otras canciones. Tangos me sé muchísimos. Cuando la suerte que queda, fallando y fallando, te largue el parao, termina bien la vida, del mundo desesperado, cuando no tenga ni fe, ni yerba de ayer, llegando hacia el sol, cuando raje los tamangos, esperando, que puede gozar. La 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 la. Sí, He perdido la voz también. Admirable, maestro. Pero sí. Vamos a traer la guitarra y continuamos claro, entre... Sí, ¿verdad? Qué bueno. Querido maestro, ha sido un placer, un orgullo y un privilegio, ¿no? Escucharle, disfrutarle una vez más, pero que en esta ocasión además pues dejar registrado en esta cinta, lo transcribiremos después para una publicación, sí, una entrevista a los grandes penalistas. He dicho antes que, bueno, que me encontraba aquí con uno de los mitos vivientes. Ahora los que hayan visto esta entrevista saben por qué. Sí, ¿verdad? Está bueno. Saben por qué. Muchas Querido gracias. maestro. Le agradezco muchísimo. Dale un abrazo muy afectuoso a su papá. Así será. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado.